Rusia ha perdido tanto de su equipo de guerra moderno que se ha visto obligada a depender de reliquias de la era soviética. Los drones de Ucrania detectan rápidamente los objetivos que se acercan y los eliminan con precisión. Todo lo que Rusia creía saber sobre la guerra quedó destruido, y ahora Putin enfrenta las consecuencias. Rusia ha perdido la guerra de maniobras, y ahora Putin no tiene salida. No es que alguien supiera algo de esto si tomara a Putin, a sus comandantes y al Kremlin por su palabra. Las mentiras de Rusia sobre lo que está sucediendo en el campo de batalla ucraniano siguen muy vigentes, siendo la más sorprendente de todas que Rusia todavía afirma que controla Kupiansk. La ciudad, que se encuentra en el Oblast de Kharkov en Ucrania y está ubicada a orillas del río Oskil, está a solo 40 millas o aproximadamente 24.8 millas de la frontera que Ucrania comparte con Rusia. Según la UNN, la ciudad es el segundo centro ferroviario que se creó en Yarkov. Putin la busca por los claros beneficios logísticos que este centro ofrecería. Putin afirma que Rusia controla Kupiansk, pero Putin está mintiendo. El fracaso de Rusia para tomar Kupiansk muestra el colapso de sus tácticas de guerra de maniobras, que Ucrania ha vuelto casi inútiles. En una entrevista el 29 de enero con Jason J. Smart para The Kiev Post, el ex Navy SEAL estadounidense Chuck Farrar reveló eso. Rusia vuelve a decir que controla una ciudad que nunca ha tomado. Me parece curioso cómo ya es casi una broma recurrente, pero ayer, al menos por cuarta vez, sucedió en un alto nivel del liderazgo del Kremlin. Me refiero a ministros, secretario de Defensa y jefe del Estado Mayor del Ejército, quienes insisten en que controlan Kupiansk. Farrar califica la afirmación como claramente falsa, y tiene toda la razón. Hubo un momento, en 2025, en que realmente parecía que Rusia podría estar a punto de tomar Kupiansk. Ese tiempo ya pasó hace mucho, y es Ucrania quien controla la gran mayoría de la ciudad. Para mediados de diciembre, Ucrania había recuperado el 90% de Kupiansk y estaba trabajando para liberar el 10% restante. El 3 de febrero, Kiev Independiente reportó que Ucrania recuperó más posiciones en la ciudad y frenó intensas ofensivas rusas. Y solo unos días antes de eso, el 27 de enero, el Instituto para el Estudio de la Guerra, o ISW, hizo una evaluación contundente sobre las supuestas ganancias de Rusia en el campo de batalla en Kupiansk, sugiriendo que esas ganancias solo existían en el papel. La realidad, dice el ISW, es que Ucrania ha mantenido sus posiciones y probablemente ha avanzado en la dirección de Kupiansk. Las afirmaciones de Rusia de haber tomado la ciudad son una ilusión, una cortina de humo, una mentira que proviene de los niveles más altos del Kremlin y que está siendo revelada como tal, no solo por Ucrania, sino también por algunos en Rusia. Como dice Farah, parece que en Rusia algunos notan que el emperador no lleva ropa interior. Porque los blogueros refutan estas insinuaciones diciendo que Kupiansk vive en su propia realidad, lo cual no es cierto, pero Putin y sus compinches sí. Deben estarlo, ya que ignoran lo que pasa en lugares como Kupiansk, para que puedan seguir impulsando la narrativa desmoronada de que Rusia es una fuerza todopoderosa que Ucrania no puede detener. Ucrania sí puede detener a Rusia. Lo ha estado deteniendo durante 4 años, y en Kupiansk incluso ha revertido importantes avances rusos para liberar una ciudad clave. La ilusión creada por Vladimir Putin resultó ser el truco más barato de un ilusionista. Incluso en Rusia la gente ya lo nota. El conejo siempre estuvo en el sombrero. ¿Cuál es la realidad en el terreno? Analizaremos las grandes pérdidas de equipo y recursos. Rusia se queda sin tanques para la guerra que quiere Putin, pero eso lo veremos más adelante en el video. A un nivel más general, Farrar dice que Putin está hasta el cuello en un ciclo de retroalimentación disfuncional donde se le informa fantasía desde las líneas del frente, cuando en realidad las cosas van bastante mal para los rusos. Ese es el caso especialmente con el recurso más valioso de Putin, la mano de obra. La tasa diaria de bajas de Rusia ronda regularmente los 1000, fue un poco menor el 3 de febrero, cuando Rusia perdió solo 760 soldados en un solo día. Pero 2 días antes, Ucrania había eliminado a 1090 soldados de Putin. Otro ejemplo viene del 17 de enero, cuando Rusia perdió a 1130 de sus tropas. Estas cifras no son excepcionales. De hecho, que Ucrania no cause más de 1000 bajas es lo raro, ya que el número suele ser mucho mayor que eso. Peor aún para Rusia, muchas de estas bajas diarias son soldados caídos en combate. Miguel Kaufman, investigador principal en la Fundación Carnegie para la Paz Internacional, reveló que la proporción de muertos a heridos de Rusia no es la esperada. Según Kaufman, la proporción de muertos en combate y heridos graves era casi 1 a 1 y aumentó notablemente en 2025 en cuanto a soldados rusos muertos versus heridos.
Lógicamente, esto es un gran problema para Putin. Los soldados heridos a menudo pueden regresar al campo de batalla una vez que se recuperan. Uno muerto tiene que ser reemplazado, y con una proporción de 1 a 1 entre muertos y heridos, Rusia tiene que encontrar alrededor de 500 reemplazos para soldados perdidos cada día. El Ministerio de Finanzas de Ucrania afirma que Rusia ha perdido más de 1.240.000 soldados por muerte, heridas, captura o encarcelamiento. La proporción de 1 a 1 solo aplica a las bajas rusas recientes. Eso no cambia la realidad de que el ejército ruso está consumiendo rápidamente un recurso valioso que es absolutamente esencial para ganar una guerra de maniobras. Eso ya sería bastante malo. Pero como señala Smart, los rusos no solo se están quedando sin hombres, sino también sin equipo. Farrar continúa agregando. Después de acumular una reserva estratégica de blindados, infantería, vehículos de combate, tanques y piezas de artillería, Rusia solo tiene 2.000 tanques restantes en reserva. Farrar afirma que Rusia comenzó la guerra con 40.000 tanques, lo que sugeriría que Ucrania ha destruido 38.000. Ni Ucrania afirma una cifra tan alta. Su Ministerio de Finanzas reporta unos 11.600 tanques destruidos. Pero, dejando de lado las discusiones sobre números específicos, el punto principal que Farrar está señalando es que Rusia no está entregando tanques nuevos a sus soldados. Rusia afirmará que los tanques que está enviando son nuevos. Sin embargo, lo que realmente está enviando y afirmando insidiosamente que son tanques nuevos, a menudo son montones de chatarra de la era soviética que han sido restaurados lo mejor posible, usando los restos que quedan de un arsenal en descomposición de tanques viejos que no están aptos para el servicio. El negocio de tanques de Rusia ciertamente no está prosperando. Como reveló Forbes en un artículo del 3 de febrero, el medio señala que VZ, que es un fabricante de defensa propiedad del Estado, es la única empresa que es capaz de producir tanques realmente nuevos. ¿Qué son los T-90MS que Putin dice que son el mejor tanque del mundo? La producción no es tan alta como dice Rusia, y aunque lo fuera, no cubriría las grandes pérdidas en Ucrania. Oficialmente, Rusia produce 250 T-90 nuevos al año. Incluso con unas matemáticas rápidas, eso nos dice que 11.600 tanques destruidos en 4 años equivale a 2.900 pérdidas anuales. Los tanques nuevos son menos de una décima parte de lo que Rusia manda al frente. Y eso, suponiendo que 250 T-90S por año sea exacto, la cifra real podría ser menos de 200 o incluso 100, sugiere Forbes, lo que significa que la afirmación de Farrar tiene sentido. Si Rusia repone los tanques perdidos en Ucrania, debe obtenerlos de otro lugar además de sus líneas que fabrican unos cientos al año. Los sacan de almacenes soviéticos, y Farrar dice que esto es mala noticia para la guerra de Rusia. Un tanque nuevo llega a la unidad. ¿Qué bajará de un vagón y hará ruido en tu posición? Es un T-62 de 1962. No tengo que decirle a nadie que la metalurgia no cumple los estándares modernos, dice Farrar y añade. No tiene sensores, solo miras ópticas. Estas cosas apenas superan a los tanques que Rusia usó en la Segunda Guerra Mundial. En minutos explicaremos por qué la escasez de tanques impacta tanto la guerra de maniobra rusa. Antes, vayamos al Donbass. En esta zona del este de Ucrania ocurren los combates más intensos. Putin busca quitarle el control de Donetsk a Ucrania, ya que Rusia ya capturó casi todo Lugansk. Y aún así, las fuerzas rusas han pasado más de un año atascadas en la batalla por la ciudad de Pokrovsk, que se encuentra justo delante del aterrador cinturón de ciudades fortaleza, tan llenas de defensas que la masacre vista en Pokrovsk no será nada comparada con lo que espera a las fuerzas rusas después. El Donbass es el ejemplo perfecto de cómo la estrategia del Kremlin está fallando en tiempo real. También nos muestra que cuando Rusia logra reunir suficiente equipo para lanzar algo que se parezca a los asaltos mecanizados que usó al principio de la guerra, esos asaltos a menudo se desmoronan, y en tiempo récord. Esas unidades son diezmadas antes o justo después de su punto de partida, nunca alcanzan sus objetivos, dice Farrar. Agrega que la guerra de maniobras decidirá el conflicto en Ucrania, y aquí surgen los principales problemas de Putin. Rusia ha perdido tanto personal y equipo que para principios de 2026 ya no podrá luchar en Ucrania como desea. Farrar cita a la Inteligencia de Defensa del Reino Unido al hacer esta afirmación. Sin embargo, el ISW ha llegado a una conclusión similar, informando sobre una evaluación del ISV a finales de diciembre. UNN afirmó que Rusia no puede reponer sus reservas estratégicas para cubrir esas pérdidas y está perdiendo en el frente sin usar fuerzas ya desplegadas en otras zonas de Ucrania. En otras palabras, irónicamente, Rusia tendría que superarse a sí misma para tener alguna posibilidad de tomar el Donbass, ya que al retirar fuerzas de otras regiones, los flancos existentes de Rusia quedan con poco personal.
lo que los hace vulnerables a contraataques que permitirían a Ucrania recuperar territorio que Rusia ya había ocupado. Quizás eso es lo que estamos viendo en la dirección de Kupiansk en este momento. Y lo que esto significa para Rusia es que hacer un movimiento en una dirección equivale esencialmente a que el país capitule en otra. Es una especie de estancamiento, aunque con una línea del frente flexible. Las pérdidas de Rusia en equipo y personal son tan grandes que Putin no tiene otra opción más que este enfoque, mientras reza para que Ucrania, de alguna manera mágica, olvide cómo matar a sus soldados y destruir su equipo. La única otra opción posible para Putin es la solución política que está intentando buscar. Con falsedades como la supuesta captura de Kupiansk, Rusia recurre cada vez más y desesperadamente a una solución política que no logra militarmente, afirma Barar. Es evidente que Rusia no puede lograrlo militarmente. Desde 2014 han estado en guerra con Ucrania. ¿Y qué han logrado?, pregunta Smart. Los números hablan por sí solos. Las zonas más peligrosas de Donetsk siguen en pie en el Donbass. Y desde 2014, Rusia solo ha logrado tomar el 20% de Ucrania. Tenga en cuenta que esto incluye la península de Crimea, que Rusia tomó en 2014, y las zonas de Ucrania que Rusia ocupó en los primeros meses de la invasión de Putin. Desde entonces, los avances han sido marginales cada año. Según datos del ISW, en 2025, Rusia logró ocupar solo 2.171 millas cuadradas de Ucrania, lo que equivale al 0.93% del país. Estos no son el tipo de avances que deberíamos estar viendo de un país que ha dominado el arte de la guerra de maniobras. Y con sus problemas de equipo ahora completamente expuestos, Rusia no puede esperar exactamente un futuro en el que el ritmo de sus avances se acelere de manera notable. Para tomar el Donbass, Rusia necesitaría desplegar 1 millón más de soldados por año, según Farrar. Por eso Rusia ahora está presionando fuertemente para que Estados Unidos respete lo que llama los acuerdos de Anchorage, en referencia a una reunión celebrada entre Putin y el presidente estadounidense Donald Trump en agosto en Alaska. Rusia parece estar insinuando eso. Estados Unidos prometió hacer que Ucrania cediera el Donbass a cambio de la paz, lo cual es un esfuerzo que no ha dado frutos para Putin. Rusia, al no poder tomar el Donbass ni con estrategias ni con fuerza, ha tenido que pedir una solución política a un problema militar. Esto nos lleva de vuelta a los tanques, el equipo y el enfoque tradicional de guerra de Rusia. Explicaremos en qué consiste ese enfoque para Rusia. Inicia con un movimiento rápido y busca romper al oponente por medio de una guerra de desgaste. La revista Defense Horizon explica lo que el Kremlin buscaba y logró por un tiempo en la guerra de Ucrania. Rusia inició la guerra con una invasión relámpago, enviando columnas mecanizadas por Ucrania para tomar el mayor territorio posible. En el mundo ideal de Putin, los tanques habrían entrado en Kiev en días, permitiendo que el ejército ruso derrocara al gobierno ucraniano y tomara el control. Eso no sucedió, pero Rusia estaba preparada. Después de ganar una gran cantidad de territorio durante la maniobra inicial, Rusia cambió su enfoque a uno de desgaste. Se elegía un objetivo, y las fuerzas terrestres rusas lo atacaban sistemáticamente, usando oleadas de soldados, bombardeos de artillería y tanques. La idea era desgastar a Ucrania, agotando a sus defensores y munición, provocando el colapso de sus defensas. Rusia ocuparía, se reagruparía y avanzaría al siguiente objetivo. Farah lo resume. La gran máquina de guerra soviética y la doctrina de guerra de maniobras del siglo XX decían lo mismo. Preparas el objetivo con artillería, lo atacas con tanques, avanzas con fusileros motorizados y aprovechas las brechas con los tanques al frente. Probablemente ya notes el problema de este enfoque en 2026. La defensa con drones de Ucrania ha impactado las tácticas rusas, como muestran las cifras. El Ministerio de Defensa de Ucrania asegura que se han destruido más de 11.600 tanques rusos. A estas pérdidas, súmale casi 24.000 vehículos blindados, más de 1.600 sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes y casi 37.000 sistemas de artillería. Los principales componentes de la estrategia de guerra de maniobras de Rusia se han desmoronado. Eso explica lo que ocurre en el Donbass y otras zonas de Ucrania. Con la pérdida de equipos sin reemplazo, los asaltos mecanizados rusos son raros. Como señala Farrar, un dron Mavic de $1.500 con cabeza de guerra de RPG neutraliza cualquier tanque. Rusia no consideró esa posibilidad al inicio de la guerra, y ahora que sabe el daño que causan los drones ucranianos, ya es tarde. Todo lo que le queda a Rusia es una cantidad insuficiente de tanques nuevos en producción y un montón de blindados y armas de la era soviética que no están preparados para una pelea del siglo XXI. Eso implica que las grandes maniobras ya no son opción. Ese periodo para Rusia ya terminó y no volverá. Por eso sus avances ahora son tan insignificantes.
Hemos visto a Rusia intentar adaptarse con cantidades muy limitadas de blindaje y artillería para lanzar los tipos de asaltos que antes formaban la columna vertebral de la doctrina militar rusa. Putin ha recurrido al único recurso que cree tener en abundancia: personas. En septiembre, Oleksandr Siersky, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, señaló que Ucrania ha notado un cambio interesante en las tácticas rusas. Rusia, en vez de atacar posiciones ucranianas con columnas mecanizadas y muchas tropas, optaba por un enfoque más sigiloso. La nueva táctica del país implica formar unidades con tan solo 4 soldados. Luego, esas unidades deben atravesar defensas de drones ucranianas, de formas que vehículos blindados y equipos grandes no logran. Su tarea principal es penetrar profundamente en nuestro territorio, retirarse, reagruparse, avanzar otra vez y atacar para paralizar nuestra logística y rotación de tropas, dijo Siersky en septiembre. Durante un tiempo, ese enfoque funcionó, más o menos. Rusia logró convertir las regiones ocupadas por Ucrania en zonas grises con presencia de algunas tropas rusas. Sin embargo, el problema pronto se hizo evidente. Unidades tan pequeñas no son capaces de capturar grandes ciudades, especialmente cuando no cuentan con apoyo de blindados. Los drones de Ucrania localizaban y destruían a la mayoría de los infiltrados. Los que lograban cruzar las líneas ucranianas solían quedar aislados y rodeados. Sí, aún pueden causar problemas y matar soldados, pero estas pequeñas unidades no hacen el trabajo que Rusia necesita de tanques y artillería. Lo que aparenta ser una adaptación inteligente del ejército ruso es en realidad una admisión de algo ya conocido. Rusia no tiene el equipo que necesita para capturar territorio, y sus soldados están muriendo en cifras récord todos los días. Esto nos deja con la última esperanza de Rusia para mantener sus ataques contra Ucrania. Como indican Smart y Farrar, Rusia contrata mercenarios extranjeros y suele engañarlos diciéndoles que no irán al frente para suplir la falta de personal. Esto es parte de una estrategia que, según Farrar, inició el infame grupo Wagner, unidad de mercenarios rusa. Ese grupo estuvo muy involucrado en la batalla de Bakhmut, en la que Farrar afirma que Rusia perdió alrededor de 130.000 soldados. Esa afirmación es debatible. En junio de 2023, Pravda reportó que estimaciones occidentales ponían las pérdidas rusas en 60.000. La estrategia rusa en esa batalla no fue enviar soldados bien entrenados a Bakhmut. Rusia envió carne de cañón y su reclutamiento extranjero, que suele generar supuestos soldados sin entrenamiento, responde a la misma estrategia. El grupo Wagner fue pionero en esta técnica. No requerías un soldado entrenado, solo alguien con botas. Le dabas un rifle, un dron sobre la cabeza y le decías: «Camina hasta encontrar a los ucranianos. Así sabremos dónde están porque te disparan», dice Farrar. La lógica es que prefieren que muera un soldado carne de cañón antes que perder un equipo. Rusia carece del equipo necesario, por lo que usar soldados como carne de cañón es su estrategia principal. La guerra de Ucrania se ha convertido en gran medida en una batalla entre los drones de Ucrania y los soldados moribundos de Rusia. Es una pelea que Putin no puede ganar. Él lo sabe, Ucrania lo sabe, y la tarea de Ucrania es asegurarse de que las disputas políticas de Putin no oculten el hecho de que Rusia perdió la guerra de maniobras hace mucho tiempo, y que Putin se ha quedado sin opciones. Rusia ya conoce la derrota total. Además, en otra región de Ucrania vemos lo que mencionamos en este video. Rusia intenta tomar Vovchansk sin blindados y les va como te imaginas. Descubre más en nuestro video. Si te gustó, suscríbete a El Show Militar para saber lo que pasa en Ucrania. Gracias por vernos.